Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Quiero explicarle un poquito porque hay personas que no están familiarizadas con esta escritura y aunque la lean no saben a qué se refiere. Dice así, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos, o también podríamos decir, porque los cristianos debemos estar conscientes, debemos saber que si nuestra morada terrestre, hablar de morada terrestre es hablar de este cuerpo, de esta humanidad. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta casa de campaña, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Para que usted pueda entenderlo mejor, la Biblia de las Américas dice así: porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Casi dice lo mismo, pero hay una versión que se llama Castellán, y esta versión dice: sabemos que cuando se deshaga este cuerpo nuestro, esta especie de tienda de campaña que acoge a nuestra vida, Dios nos dará en los cielos un nuevo edificio, una casa eterna no hecha por manos humanas. Como que ya le entendemos mejor al asunto, ¿verdad? Otra versión que se llama la Nueva Traducción Viviente dice así: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Una versión llamada La Palabra de Dios para Todos dice así: sabemos que Dios nos tiene preparado un templo construido en el cielo para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida. Esa casa durará para siempre porque no ha sido construida por manos humanas. Oiga qué precioso. Otra versión llamada La Palabra de España dice así: sabemos además que aunque se desmorone esta tienda corporal que nos sirve de morada terrestre, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Otra versión llamada La Reina Valera Contemporánea dice: bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. Y la última es la traducción en lenguaje actual que dice así: bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida, pero en el cielo tenemos una casa permanente construida por Dios y no por seres humanos. ¡Qué glorioso es el Señor! En primer lugar, porque el mismo Señor, hablando del Señor Jesús, siendo el mismo Dios manifestado en carne, no se propuso y no usó palabras muy elevadas, muy difíciles de entender para los hombres, porque podría usar las palabras más refinadas que pudiera tener nuestro diccionario y hablarnos de una manera que ni siquiera entendiéramos. Porque quiero decirle que si ciertamente usted y yo hablamos español,
Si realmente se hablara el español en su verdadera riqueza, la mayoría no entenderíamos. ¿Por qué? Porque el español, hermanos, es riquísimo, es especial. Yo he escuchado a algunas personas que medio saben hablar buen español. No le digo que son muy especiales para hablar español, pero medio saben hablar buen español y uno se queda asombrado de escucharles hablar. Es maravilloso. Pues hermanos, por eso digo, nuestro glorioso Señor, ¿por qué? Porque Él usó ejemplos tan simples como el ver a las aves, como la yunta, como el arado y tantos otros ejemplos que puso. Y doy gracias a Dios por hombres como el apóstol Pablo, que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no él solamente, sino Dios en él, usa este ejemplo de lo que es la casa de campaña, de lo que era un tabernáculo, algo un poquito más grande, pero siempre construidos de un material que se armaba y se desarmaba. Y el apóstol Pablo toma como ejemplo lo que era una casa de campaña, una tienda, un tabernáculo que era armado y desarmado conforme la necesidad, para poder ilustrarnos lo que es la vida eterna, para poder ilustrarnos lo que ahora mi hermano, mi hermana, usted y yo poseemos. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabría el apóstol Pablo de lo que estaba hablando? Sí, hermano, sí sabía. Vea lo que dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 18, del verso 1 hacia el verso 3. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Ponga mucha atención a ver si el apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región del Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos y note lo que dice el verso 3. Y como tenía el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. ¿Qué le parece? ¿Sabría el apóstol Pablo lo que estaba diciendo cuando dijo: sabemos que si nuestra morada terrestre, sabemos que si esta casa de campaña donde vivimos se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos? Bendito el nombre del Señor. Una vez más, ponga mucha atención. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, siendo un experto fabricante de casas de campaña, porque ese era su oficio, la Biblia dice que eso hacía para mantener a los que andaban predicando la palabra de Dios con él. La Biblia dice que de día predicaban la palabra de Dios, de noche se ponía a fabricar tiendas de campaña para venderlas y para darles de comer a los que andaban con él. Era un hombre, hermanos, el cual nos da ejemplo para servir al Señor. Ahora venga conmigo y veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículos 8 en adelante. A ver qué dice la palabra del Señor. Una vez más, oiga lo que le voy a decir. Aprendamos a valorar lo que tenemos. ¿Cuántos de los que están aquí han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos de los que están aquí han creído en Cristo? ¿Ha entendido lo que ha leído en esta noche? Se lo voy a repetir. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1: pero sabemos
que si nuestra morada terrestre, hablando de su cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Entendió lo que leyó? ¿Se da cuenta lo que es hoy en Cristo? Antes de que usted y yo creyéramos en Cristo, éramos simples casitas de campaña, casitas movibles, casitas montables y desmontables. Pero Pablo dice, si antes de creer en Cristo nosotros éramos casitas frágiles que se tenían que montar y desmontar, ahora somos edificios, edificios sólidos, edificios fundamentados en Cristo Jesús, que es la piedra angular. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 2:20 dice, ustedes son edificados sobre el fundamento de apóstoles y de profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Le dije que vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10 dice así: por la fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía vivió como extranjero en tierra que Dios le había prometido, y vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Bendito el nombre del Señor. Vamos por puntos. Una vez más, ¿sabe usted quién es ahora? Fíjese bien. Y más vale que nos gocemos. Yo he conocido a hermanos, y aquí debe de haber hermanos, los cuales han vivido en unos cuartitos pequeñitos, chiquititos. A mí me han llamado hermanos o hermanas a recoger una ofrenda, y cuando he venido ahí me he puesto a llorar. ¿Por qué me he puesto a llorar? Porque son hermanitos que en un cuartito ahí tienen el baño, tienen la cocina, todo es ahí en ese cuartito. Y yo me he puesto a llorar porque yo digo, Señor, ¿a poco a estos hermanos debería yo de traerles una ofrenda? Sin embargo, se despojan de lo que tienen para tu obra. Ahora póngase a pensar, los que han vivido en un lugarcito sencillito, póngase a pensar si usted está viviendo en un apartamentito chiquitito, sencillito, viejo, donde hay muchos animales que por más que quiera uno acabar con ellos no se puede, porque todo el edificio está dañado. Y de pronto le saliera la oportunidad de pasarse a una casa amplia y nueva, ¿cómo se sentiría? Yo le voy a explicar cómo se siente uno. Yo en un tiempo viví en una casa muy bonita hace años. Un día la tuve que perder y me quedé sin casa. Gracias a los hermanitos preciosos, me quedé sin casa. Y anduve sin casa por mucho tiempo. Y un día fui y me metí a la iglesia que está en Pomona, a un cuarto que está ahí atrás. Y ahí viví entre ratas que yo las oía debajo de mi cama peleándose, y yo con pendiente de mis hijos ahí. Y usted pueda decir, hermano, ¿y por qué no las combatía? No, hermano, si las combatíamos, pero era un animalero, yo no sé de dónde llegaban tantas. Mataba una y aparecían 10,000 ahí. O sea que al final mejor me las hice amigas. Pero vivimos algún tiempo ahí. Y hace unos días el Señor nos concedió un apartamento, pero es como una casa. Hay 5 viviendas ahí en un terreno, y es como una casa separada, nueva, de 3 recámaras,
con unas salas enormes, preciosa, que todavía yo creo que ya tenemos casi 2 meses y todavía llego cada noche que llego después del servicio. Gracias, Señor, por haberme dado esta casita. Gracias, Señor, gracias por esta bendición. El día que salimos del lugar donde estábamos en la iglesia y entramos a esa casa, nos quedamos asombrados, mi mujer y yo, y le digo, ¿por qué nos gozamos tanto? ¿Sabes por qué se goza uno tanto? Porque a veces hay que estar viviendo en otra condición para que cuando el Señor te bendice, tú puedas valorar aquello. Le dije yo a mi esposa, ¿cuánto tiempo hace que estábamos ahí en ese cuarto lleno de ratas y de cucarachas? Me dijo, estábamos cumpliendo 5 años. Ahí estábamos cumpliendo ya 5 años. Y de pronto, hermanos, ahora en una casa nueva. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Pero ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Para que aprendas quién eres, para poderte dar a conocer tu identidad. Te estoy poniendo un espejo delante de ti. El apóstol Pablo, no él, el Espíritu Santo a través de él, nos está diciendo, pero sabemos o debemos saber, debemos de estar conscientes, debemos estar sabidos, debemos tener plena claridad, debemos saber, fíjate bien, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, en otras palabras, si de pronto esta casa se derrumba, o para que me entiendas, de pronto te mueres, entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ese cuerpo viejo lleno de artritis aquí se va a quedar. Pero desde el momento que ese cuerpo viejo lleno de artritis cae ahí, ya estás tú en un nuevo cuerpo de gloria. Ya estás tú en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame decirte, yo creo que mi hermanita preciosa, el día que tuvieron que quitarle esa pierna, se sintió triste, porque ¿quién no se va a sentir triste? Sin embargo, yo quiero decirle, mi hermanita, con lo que estamos leyendo ahí, en cualquier momento usted va a dejar este cuerpo y allá donde vamos no se va a sentir que le hace falta algo. Solamente son unos días aquí en la tierra, pero cuando estemos con el Señor, ahí no habrá enfermos, ahí no habrá personas que les falte un miembro en su cuerpo. Ahí estaremos completos, porque no será el mismo cuerpo el que estará en nosotros, sino tendremos un cuerpo de gloria. ¿Me estás entendiendo, hermano? Que dice la palabra de Dios, pero sabemos o debemos saber, los cristianos debemos tener esa convicción, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ahí me voy a detener un poco. Yo siempre les he dicho a los hermanos, el mundo, hermanos, está en pañales todavía cuando quieren compararse con la palabra de Dios. Son ignorantes cuando no conocen la Biblia. ¿Por qué? Ahí claramente está hablando el apóstol Pablo y dice, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo donde moramos, se deshiciere, tenemos una casa, un edificio. Pero me llama la atención cuando dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, le digo que el mundo está en pañales, porque ya tienen muchos años que quieren contactarse con los extraterrestres. Ahí está hablando un extraterrestre. Ahí está hablando alguien que no es de este mundo, porque claramente dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea que ahí hay alguien que no es de acá. Yo no soy de acá, usted no es de acá.
El mundo cree que es de aquí. Por eso mi hermano, mi hermana, quieren vivir su vida como les da su gana a cada día. Y si tú le dices deja de tomar, si tú le dices a alguien deja de adulterar, te van a decir es que yo tengo que gozar la vida porque solamente es esta vida. Nada más tienen esa vida porque no tienen la revelación de que hay otra. Usted y yo conocemos la otra. En otras palabras, el hombre, hermanos, no es nada más cuerpo y emociones. El hombre es espíritu. La palabra de Dios claramente dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y el hombre era solamente un montón de arcilla, era solamente un montón de barro. Mientras que el hombre era un montón de arcilla, mientras que el hombre era un montón de barro, no había nada. No podía respirar, no podía ver, no se podía mover, sino hasta el momento cuando Dios, bendito sea su nombre, sopló en el hombre aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente y comenzó a moverse. ¿Estamos entendiendo, hermano? Por eso es que Pablo dice, pero sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere. En otras palabras, el apóstol Pablo está hablando por el Espíritu Santo y dice, nosotros no somos solamente un cuerpo terrenal. Nosotros, antes que otra cosa, somos soplo de Dios. Y si somos soplo de Dios, somos eternos con Dios y en Dios. Por eso nosotros no debemos pensar que solamente somos hombres que hoy nacieron y mañana se mueren y se acabó todo. El soplo de Dios es eterno. El soplo de Dios regresa a Dios. Eclesiastés 12:7 dice que cuando el hombre muere, su cuerpo va al polvo y su espíritu va a Dios que lo dio. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, hermano? Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Mire nada más. Una vez más, hermano, hermana, gócese, regocíjese. Estas son las cosas que deben de hacer gozar al cristiano. Porque de pronto usted no quiere ni dar testimonio. ¿Por qué no quiere dar testimonio? Oh, porque es que me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Porque no sabes quién eres. Acuérdate, eras una casa de campaña. Una casa de campaña es algo fabricado en este mundo. Una casa de campaña es algo que se desgasta. Una casa de campaña es algo que pierde su color. Una casa de campaña es algo que se va deteriorando. Y eso es lo que es el hombre sin Cristo. Se va acabando en el pecado, se va consumiendo en el pecado. Pero aquel que ha creído en Cristo ya no se basa nada más en lo que era, sino en lo que es. Y nosotros éramos casas de campaña, tabernáculos movibles, pero ahora somos edificios de Dios, casas fundamentadas en el Todopoderoso. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Alégrese y gócese si es que entiende la palabra del Señor. Oiga esto. Leímos Hebreos capítulo 11 versículo 8. Ponga atención. Por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Vea lo que dice del verso 9 en adelante. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Y vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob. ¿Quién vive en una tienda de campaña? En una tienda de campaña viven los peregrinos. En una tienda de campaña viven aquellos que solamente van a estar temporalmente. Una tienda de campaña se arma y se desarma. Las tiendas de campaña las usaban mucho los pastores en el tiempo de los apóstoles.
O sea que los pastores iban y se quedaban 2 o 3 meses según la temporada que había hierba, clavaban sus casitas de campaña, esas eran sus casas, ahí estaban con sus rebaños, pasando el tiempo que había hierba, levantaban sus casitas de campaña y se iban. Y el apóstol Pablo nos dice, mi hermano, mi hermana, que nosotros estamos morando en casas de campaña. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos por un tiempo nada más. Para que me entiendan los cristianos, estamos solamente en el tiempo de la cosecha, en el tiempo que vamos a cosechar las almas para el Señor, y luego nos vamos. Hay hermanos que me dicen, hermano Rodríguez, ¿por qué no se queda en la iglesia tranquilo? Hermano, quédese acá. Cuando se sienta cansado, no venga. Y cuando usted venga, si no quiere predicarnos, ahí lo queremos ver sentadito. ¿Para qué quieren a un viejo estorbando ahí nada más? El día que yo me mueva, que me mueva para hacer trabajo para el Señor. Y déjame decirte, no me da pereza salirme a las 2 de la mañana y manejar 10 o 15 horas si voy a ir a predicar la palabra de Dios. Una vez más, el Señor nos ha plantado en casas de campaña que son movibles, que son desmontables. Un día de estos se va a desmontar tu casa, vas a ser removido, pero vas a ser removido a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y la Biblia dice que Dios llamó a Abraham y le dijo: ven conmigo, yo voy a hacer de ti una nación grande, yo te voy a bendecir, te voy a dar hijos como la arena del mar, te voy a dar hijos en abundancia como las estrellas del cielo. Y se fue Abraham. A mí me toca el corazón la obediencia de ese hombre, porque Dios le dijo: sígueme. Y aquel hombre dijo: amén, Señor. No le dijo: ¿a dónde me vas a llevar? No le dijo: ¿qué me vas a dar? No le dijo que se comprometiera Dios con algo. Este hombre se fue detrás del Señor. Y la Biblia dice que anduvo viviendo toda su vida en casas de campaña, en tiendas de campaña, en carpas, moviéndose de un lado a otro, y nunca le reclamó a Dios nada. Se hizo viejo Abraham y andaba de lugar en casas de campaña. Y la Biblia dice, y también su hijo Isaac anduvo en casas de campaña de un lado para otro. Y la Biblia dice que también su nieto Jacob anduvo en casas de campaña. ¿Y por qué, si tenemos a Dios, no le vamos a exigir que nos dé algo especial? Dijo Abraham: lo especial yo ya lo tengo. Bendito Dios. Hay muchos que están pidiendo cosas materiales porque no han podido valorar lo que tienen espiritualmente. Abraham sabía valorar lo que él ya tenía espiritualmente, por eso no le reclamaba nada a Dios. La Biblia dice que Abraham, ahí lo dice en Hebreos capítulo 11 versículos 8 al 10, ahí dice que Abraham, mi hermano, mi hermana, Abraham andaba en casas de campaña, su hijo Isaac andaba en casas de campaña, su nieto Jacob andaba en casas de campaña. Y ahí dice claramente que nada les llenó el corazón. No hubo un lugar que se les clavara en el corazón y dijeran: aquí me quiero quedar, o quiero un palacio como aquel. Nada les llamó la atención. ¿Por qué? Porque dice que ellos esperaban la ciudad de Dios. Porque ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. A ellos no les interesaban las cosas de este mundo, a ellos les interesaba lo espiritual. Ellos tenían visión de las cosas espirituales. Ellos no iban por la carne. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos entendiendo?
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en otras palabras, el mismo Espíritu hablándote a ti, el mismo Espíritu hablándome a mí, dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjese bien, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Quién es un extranjero? Un extranjero es una persona que no tiene lugar fijo. Un extranjero es una persona que pasa por un pueblo, a poco se queda un día o 2 días o 3 días y luego sigue su camino. Que al no estar en un lugar fijo, tiene que estar levantando sus cositas hasta aquellos donde pasó la noche y luego se levanta y se va. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros: ustedes no tienen en esta tierra un lugar permanente. Ustedes hoy se levantó su casita y mañana la van a desmontar. Como dijo el apóstol Pablo, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta casa de campaña, hoy está de pie, sabemos que mañana se va a derrumbar. Pero eso no nos importa, porque si esta casa de campaña, que nosotros ya sabemos que es desmontable, que nosotros ya sabemos que no es eterna, y yo te digo por qué no es eterna, porque hace unos días apenas yo estaba con mis cachetitos bien hinchaditos, bien duritos, y de pronto comencé a sentir medios flojos los cachetitos. Y yo dije: ¿qué pasó aquí? ¿Será que no he comido? Pues aunque coma, de todas maneras, la piel se va a aflojar y se va a colgar. Y nos van a comenzar a crecer las orejas, hijo. Y la nariz crece de más. Háblame, Señor. Comenzamos a deformarnos, muchas cosas nos comienzan a pasar. Suceden cosas extrañas en el hombre y nos preocupamos. Y el mundo, hermanos, está de día y de noche buscando la fuente de la eterna juventud. Y ya anuncian un día en la televisión y dicen: tenemos aquí lo que usted necesita para mantenerse joven y mantenerse bello. Tenemos aquí la cura para las arrugas, y aquí tenemos la cura para la artritis y un montón de cosas. No seamos ignorantes, hermanos. Vea las modelos que ponen para curar las arrugas. Ponen muchachas de 18 y 20 años. Pues ¿cuáles arrugas tienen? ¿Por qué no ponen hoy a una mujer de 50 años y la muestran y luego dicen: mire, de aquí a 3 meses se la vamos a mostrar y va a tener el rostro como la muchacha de 20 años? No se puede, hermano. Con el tiempo no se puede. No, mi hermano, no se puede. Pero lo que sí se puede es conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se va deteriorando y aún se derrumba, no importa, tenemos algo mejor. Tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Que se acabe este cuerpo, al fin, que sabemos que era por unos días, que se acabe este cuerpo, pero el que no se va a acabar jamás es aquel que recibe de parte de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En estos días vemos que aquel que tiene ojos azules y que es blanco y es alto y es de un porte tremendo, nos mira a los negritos mexicanitos ahí. Sí, pobrecito indio ese. Pero tenemos un alma igual. Tenemos un espíritu igual. El alma no se mide por pulgadas. No, hermano. El alma es del mismo tamaño. El alma no tiene peso. El alma no tiene color. ¿Me estás entendiendo, hermano?
entonces mi hermano, mi hermana, posiblemente a poco por ahí de pronto te has sentido mal porque has dicho: oh, yo quería ser alto y estoy tan chaparrito, y eso te está preocupando. Déjate de preocuparte, hombre. Un día de estos te vas a morir y se te va a quitar lo chaparrito. O de pronto dices: ¿por qué no fui blanco de ojos azules? Ya te vas a morir en un día de estos y se acabó el asunto. Que los blancos, que los negros, que los amarillos, que los cafés, olvídate. El alma no tiene color. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo que Dios nos ha prestado, se derrumbara, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Te estás gozando, hermano? ¿Te estás gozando, hermano? ¿Quieres que te diga algo? No te has gozado lo suficiente. ¿Sabes por qué no te has gozado lo suficiente? Porque nosotros, desde el momento que creímos en Cristo, desde ese momento ya tenemos la forma espiritual. O sea que ya tenemos, hermano, hermana, la imagen y semejanza de Dios. Lo malo es que nosotros a veces estamos como el mundo. O sea, estamos medios mundanos. ¿Por qué estamos medios mundanos, hermano? Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque a veces no tenemos la revelación de la palabra de Dios. Porque nosotros no debemos esperar a morirnos para tener ese cuerpo de gloria. Ya nosotros somos hijos de Dios. Por eso dice el apóstol Juan: mirad, hermanos, cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mira, hermano, cuán amor nos ha dado el Padre, que nos haya hecho sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Una vez más, hermano, puede ser que usted por fuera diga: yo soy hijo de fulano de tal, y fulano de tal era de los más pobrecitos del pueblo. ¿Y eso qué importa? Pues ahora es hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, está en mejor lugar que cualquier hijo de reyes por allá en el oriente. Mi hermano, mi hermana, el Hijo de Dios, déjeme decirle, está por encima de cualquier rey, de cualquier presidente que no conozca de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso una vez más le digo: no espere, hermano, no espere a que se muera para que tenga ese cuerpo de gloria. No espere a que se muera para poder verse en ese edificio. Ya véase en ese edificio, porque Dios no sigue viendo casas de campaña. Dios está viendo edificios. Dios está viendo casas fuertes. Dios está viendo lo que Él creó. Acuérdese que dice: pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo que Dios creó y que Dios nos prestó, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y desde el momento que nosotros somos hijos de Dios, ya debemos tener esa visión de esa vivienda. Ya debemos tener la visión de esa casa fundamentada, esa casa que Dios la hizo. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Escúchame, hermano. Mi padre era un hombre chiquitito así, bajito, chiquito así. Pero cada vez que salíamos, mis tres hermanos, los más altos, con mi padre, chiquito así en medio de nosotros, y ahí va chiquito mi papá. Y donde encontraba a alguien, aunque no lo conocieran, gente que de pronto lo encontraba uno en el autobús o por allá, se ponía uno a platicar en una esquina porque iba a pasar el tráfico ahí, mi padre le decía: mire, este es mi hijo, y este otro es mi hijo, y este otro es mi hijo. ¿Por qué les decía eso? Porque estaba orgulloso de sus hijos. Este es mi hijo. Ya nada más faltaba que dijera: yo lo hice, yo solito lo hice, ¿verdad? Este es mi hijo.
Ahora, mi hermano, mi hermana, ¿tú crees que Dios no dice este es mi hijo? ¿No has leído tú el libro de Job? En el libro de Job, Dios le presume a Satanás y le dice: Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás dijo: vengo de andar por la tierra, de rondar por ella. Y le dijo el Señor: ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre íntegro, un hombre que me teme, un hombre que hace mi voluntad? Como diciendo: ¿no te has dado cuenta de mi hijo? Yo lo hice solito, es mío. Mira qué precioso está. Bendito el nombre del Señor. Desde que tú y yo creímos en Cristo, mi hermano, mi hermana, ya estamos morando en el edificio. Dios nos ve en ese edificio. Dios no nos ve en una casita movible. Dios no nos ve en una casita de campaña. Pero eso tenemos que verlo nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermano? Un día llegó un hermano que yo quiero mucho en el ministerio. Lo había mandado yo por allá con un pastor muy reconocido, porque iba a traer un material. Y cuando llegó con aquel pastor, el pastor aquel quería que yo me uniera con él. Él tenía 15 minutos de radio, yo tenía 2 horas. Y dijo: hermano, quiero unirme con usted para que prediquemos la palabra de Dios, pero unidos. Amén, hermano, ¿cómo no? Dijo: pero yo tengo 15 minutos. Yo tengo 2 horas, le digo, diarias. Y usted 15 minutos. No importa, nos unimos a trabajar. Usted quiere que nos unamos, nos unimos. Dijo: pero yo voy a predicar y usted va a contestar el teléfono. Y le digo: perdóneme, yo sé que usted es un buen mensajero, pero a mí también Dios me mandó a predicar. Mejor siga con sus 15 minutos y yo me quedo con mis 2 horas. Y seguimos así. Cuando fue este hermanito a recoger un material, aquel hombre estaba, como dicen allá en mi tierra, como agua para el chocolate. Y llegó este hermanito y dijo: mire, hermano, vengo aquí. Dijo: ni venga aquí. Pero es que mire, me mandó el hermano Rodríguez. Dijo: mire, ¿quién es el hermano Rodríguez? Déjeme decirle algo, para que sepa, su pastor ni salvo es siquiera. No, cuando vino el hermano venía hecho un mar de llanto. Llegó y venía que se deshacía el pobre en el camino. Y cuando llegó, lo primero que hizo, se me abrazó y casi se le doblaban las piernitas. Hermano, hermano, oh, me han dicho algo terrible. ¿Qué te han dicho, hombre? Oh, hermano fulanito de tal, que fui a donde me mandó por aquel material. De pronto me dijo, y es un tremendo hombre de Dios, hermano. Yo no sé por qué, pero me dijo que usted ni siquiera era salvo. Y le digo: ¿y quién es ese hombre para decir que ni siquiera era salvo? ¿Quién le puede decir a mi padre de los vecinos que no soy su hijo? ¿Y a quién le va a hacer caso mi padre de los vecinos que no soy su hijo? Si mi padre sabe que soy su hijo. Entonces, ¿a mí qué me importa lo que diga la gente? Ah, que Rafael Rodríguez aquí, que Rafael Rodríguez acá y Rafael Rodríguez más allá. ¿A mí qué me importa lo que diga la gente? A mí me importa lo que dice el Señor de mí. A mí me importa lo que siento acá. A mí me importa lo que me hace gozar. A mí me importa lo que me da la vida espiritual. Y déjame decirte, aunque el mundo pueda decir que no soy nada, la palabra de Dios me dice que yo soy un edificio a los ojos de Dios, que soy una casa fundamentada. Lo demás no me importa, porque desde que tuve la visión del Todopoderoso, solamente me he embebecido en Él y solamente quiero mantenerme, como dice la Escritura, que Moisés se mantuvo viendo al invisible, para que el día que cerremos los ojos acá estemos en la presencia del Señor. Pero ya debemos de gozarnos la presencia del Señor, porque estamos en esa comunión íntima. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Venga conmigo a Hebreos capítulo 12 y vamos al versículo 9. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay algo muy especial para que te goces, para que te regocijes. Y la palabra del Señor dice así: por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué te parece? Oh, bendito Dios. Allí habla de los dos padres. Habla de nuestros padres naturales, que los venerábamos. Y dice, ¿y por qué no veneras al Padre de tu espíritu? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Una vez más, mi hermano, mi hermana, Dios sopló en nosotros de su espíritu. Por eso nosotros tuvimos vida. Dios sopló en nosotros, hablando nosotros de Adán. O sea que nosotros descendemos todos de Adán, pero de la misma manera como Dios sopló aliento de él en Adán y Adán vino a ser un alma viviente, así también cada uno de nosotros, cuando somos engendrados en el vientre de nuestra madre, nosotros no tenemos vida si Dios no sopla en nosotros su aliento de la misma manera que lo hizo en Adán. Un día nosotros fuimos hijos de nuestros padres terrenales. Y cómo nos gozamos con ellos, y cómo los alabamos, y cómo los bendecimos, y cómo nos gozamos. Los que ya no los tenemos, cómo los extrañamos, cómo quisiéramos tenerlos por ahí. Pues mi hermano, mi hermana, dice Dios, si tú tenías a tus padres terrenales y los venerabas, quiere decir, te gozabas con ellos, te regocijabas con ellos. ¿Por qué no te regocijas en el Padre de los Espíritus? Porque nosotros, cuando creímos en Cristo, déjame decirte, nosotros no podíamos responder al llamado de Dios. Dios nos pedía hacer algo y no podíamos. Nuestra alma era más fuerte que nuestro espíritu. Nuestra alma andaba en todas las pasiones de la carne y el espíritu estaba por allá débil. No te digo muerto, porque el espíritu no muere, pero estaba débil, allá que apenas se podía medio escuchar. Ah, hermano, hermana, pero el día que Dios hizo su entrada hasta nuestro espíritu, y ahí le dio el testimonio de que éramos hijos de Dios. No somos hijos de Dios como nacidos de un hombre o de una mujer. Somos hijos de Dios porque somos hijos por el Espíritu. Una vez más, recuerda lo que dice aquí, porque me voy a entretener un poquito más aquí, porque esto está un poquito más difícil para que lo entiendas. Mira lo que dice ahí, Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Oye, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Cuántos fueron obedientes a sus padres? ¿Qué dice Dios? Si obedeciste a tu padre, sé más obediente a mí que a tu padre. Dice, si fuimos obedientes a nuestros padres, si tuvimos a nuestros padres terrenales y los venerábamos, dice, ¿por qué no me veneran a mí mejor? ¿Por qué no me tienen en un mejor lugar a mí? ¿Por qué no me obedecen mejor a mí? ¿Por qué no me atienden mejor a mí? Y dice ahí, tus padres terrenales eran tus padres conforme a la naturaleza de Adán, pero yo soy tu padre en el Espíritu. Yo soy tu padre en el Espíritu. O sea que Dios le suministró vida a nuestro espíritu. Por eso una vez más le digo, hermano, los cristianos no somos gente la cual se va moviendo solamente por emociones. Aquí usted no me escucha a mí jamás que le digo, a ver, un grito de victoria, y a ver usted que vamos a luchar. No se me emocione. Le estoy hablando la palabra de Dios. Oiga la palabra de Dios, crea la palabra de Dios, y que el grito se lo arranque el Espíritu Santo, que no se lo arranque el hermano Rodríguez. O sea que usted tiene que sentir al mismo Dios, tiene que gozarse por la palabra que el Señor le da, tiene que gozarla, y de ahí tiene que brotar ese gloria a Dios. Ahí le voy otra vez para que entendamos. Dice así, Hebreos capítulo 12 versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Véngase conmigo a Romanos capítulo 8 y démonos cuenta por qué Dios es el Padre de los espíritus. Romanos capítulo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. ¿Se recuerda qué dice el Señor en Hebreos capítulo 12 versículo 9? Si nosotros teníamos a nuestros padres terrenales y los venerábamos, ¿por qué no obedecemos más al Padre de los espíritus para vivir? O sea, para tener vida espiritual y para poder complacerlo a Él. Romanos capítulo 8 versículo 15, ¿ya lo tenemos? Hablando de Dios que viene a la vida del creyente cuando cree en Cristo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Habla de recibir el espíritu. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿A quién recibimos cuando creemos en Cristo? Al espíritu de adopción. El espíritu nos adopta como sus hijos. Por eso dice ahí, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino cuando crees en Cristo recibes al espíritu de adopción. El mismo Dios espíritu entra a ti para adoptarte. Y nosotros por esa cercanía, nosotros por esa entrada de Dios espíritu a nosotros, podemos decirle Abba Padre. ¿A quién le decimos Abba Padre? A Dios espíritu. Entonces Dios espíritu es el Padre de nosotros. Mi padre era mi padre en la carne. Dios es mi Padre en el espíritu. Por eso dice que Dios es el Padre de los espíritus, porque ahí vemos que Dios espíritu hace su entrada al hombre cuando el hombre cree en Cristo. Y una vez más te lo repito, Romanos capítulo 8 versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Y qué más dice enseguida? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Dios es el Padre de los espíritus. Dios es el Padre de los espíritus, porque Dios espíritu hace su entrada hasta mi espíritu, y ahí es donde me da la noticia que soy hijo de Dios. Dios es el que sopla esa vida a mi espíritu, de manera que estamos conectados con Dios, no del intelecto. No estamos conectados a Dios por la tradición. Mi madre y mi padre me decían: hijo, nos has traicionado, hijo, has dejado la religión, hijo, has dejado la tradición. Pues déjame decirle, es que yo no soy hijo de Dios por la tradición, no soy hijo de Dios por religión, yo no soy hijo de Dios porque mi padre fue un pastor. Mis hijos no tienen que ser cristianos porque son hijos míos, tienen que ser cristianos porque ellos crean en Cristo y porque Dios también les anuncie que son sus hijos desde el mismo espíritu. Y cuando Dios hace la obra en el espíritu, déjame decirte, es como aquel que dice la palabra de Dios, que escucha la palabra y la pone por obra. Es como aquel que hace su casa sobre la roca, que dice que vienen los vientos y luego azotan los ríos y la casa permanece. ¿Por qué razón? Porque no es una casita de campaña que la arrastra cualquier problema, porque no es un tabernáculo movible, porque es un edificio, porque es una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Ponte de pie ahora sí y vamos a hablar con Dios.